Hola, bienvenidos a el segundo video de esta serie de introducción a la programación estadística y análisis de datos, análisis exploratorio de datos en R. En este video vamos a ver cómo crear desde cero, cómo más o menos analizar y manipular y guardar tablas de datos en R. Eso es importante porque este es un curso para empezar de inferencia estadística. Casi todo lo que se hace en inferencia estadística finalmente va orientado a obtener información a partir de el análisis de datos, y en la vida real los datos pues suelen venir siempre a manera de tablas. Entonces uno siempre está trabajando con tablas de datos, y por ese motivo las tablas de datos son uno de los objetos más comunes en R y más importantes que tenemos que aprender a utilizar. Una tabla pues es un arreglo de filas y columnas con información, ¿verdad? Usualmente cada fila de una tabla es alguna observación, y las columnas son diferentes variables que tenemos respecto a esa observación. En R, las tablas se definen a partir de definir las columnas de la misma. Vamos a crear ahorita, desde cero, una tabla con información sobre personas. Es una tabla muy chiquita, con datos inventados, que a lo mejor no es muy interesante en sí misma, pero ahorita el objetivo es nada más ver cómo hacer este procedimiento. Voy a crear yo un vector que se llame nombre. Voy a poner el nombre de 5 personas, los vamos a inventar, ¿no? María, vamos a ponerle aquí, pero tengo que cambiar esto para poner el acento. María, Juan, vamos a inventar el nombre de 5 personas. Guadalupe, y qué más, José, y qué sé yo, Francisco. Entonces vamos a crear una tabla que tenga los nombres de estas 5 personas e información sobre cada una de ellas. Aquí notamos que hemos creado un vector de caracteres, eso lo podemos ver con la función class, de 5 entradas con los nombres de las personas. A lo mejor tenemos en esta tabla información sobre su edad. Eso nosotros lo guardamos así a mano, creando un vector que se llame edad. Vamos a suponer que María tiene 30 años, que Juan tiene 25, que Guadalupe tiene 60 años, que José tiene 45 y que Francisco tiene 15. Aquí tenemos el vector que se llama edad. Y vamos a crear entonces también uno que nos diga el sexo de cada uno de ellos. Con nuestro operador de asignación vamos a hacer que esta variable sea de tipo factor. Recuerden que en el video anterior discutimos la diferencia entre objetos tipo numérico, tipo carácter o tipo factor. Vamos a poner que María es, aquí lo ponemos entre comillas, femenino. Perdón, aquí debería ser, ¿sí? Femenino. Vamos a poner que Juan es masculino. Aquí estoy, bueno, nada más inventando esta información. Guadalupe le ponemos femenino. José masculino. Por supuesto que en la vida real nosotros no siempre estamos como metiendo la información hacia mano, a veces sí, pero ahí está. Tenemos el vector que nos da el sexo o género de cada una de estas 5 personas. Es de tipo factor, lo sabemos porque aquí nos dice los niveles del factor. Si lo examinamos con la función class, podemos cerciorarnos de ello. Y ahora vamos a crear una tabla de 5 filas y 3 columnas. 5 filas porque tenemos 5 personas, y 3 columnas porque tenemos 3 elementos de información de cada persona. Tenemos su nombre, cuántos años tiene y si es hombre o es mujer. Por eso 5 filas y por eso 3 columnas. Vamos a crearlo y lo vamos a guardar en un objeto que se llame
tabla. Porque así se me ocurrió ponerle de nombre. Le pueden poner el nombre que sea. Vamos a introducir ahora la muy importante función data.frame. Ojo, todo con minúsculas, con un punto aquí, entre paréntesis, porque en R los argumentos van en medio de paréntesis. Esta función lo que hace es que toma como argumentos de entrada o como input vectores, los acomoda en forma de columnas y nos da como argumento de salida o output una tabla. De manera que una tabla en R se define definiendo sus columnas. Vamos a poner que, bueno, la sintaxis es la siguiente. Hay que poner cuáles son las columnas que nosotros queremos que tenga esta tabla y cómo se va a llamar cada columna. Esto significa, quiero que haya una columna que se llame nombre. Eso es este nombre que tengo aquí seleccionado. ¿Y qué va a haber adentro de esa columna? Bueno, quiero que esté este vector de nombres. Separo con coma. Los argumentos de las funciones en R siempre se separan con comas. Quiero una segunda columna que se llame edad. Tengo que decirle a R qué va a ir adentro de esa columna. Bueno, va a ir este vector que acabo de crear, que se llama edad. Y por último, la tercera columna, yo quiero que se llame, vamos a ponerle, si quieren, género, así sin acento, para que vean que una cosa es el nombre de cómo se va a llamar la columna, esos nombres por supuesto que son arbitrarios, y qué va a contener esa columna. Va a contener este vector, el que se llama sexo. Aquí le voy a dar Enter y, bueno, ya creó una tabla que si yo la quiero ver en la pantalla, tecleo aquí en mi consola tabla, le doy Enter y aquí lo puedo ver. La primera columna se llama nombre, yo le dije que quería que así se llamara y tiene los elementos de este vector de nombres. La segunda columna se llama edad, porque yo le dije que así se llamara, y contiene los elementos de este vector de edades. Y la tercera columna se llama género, una disculpa por el acento, y contiene los elementos de este vector sexo. Aquí tengo mi tabla. Si yo quiero ver, por ejemplo, cuántas filas tiene una tabla, uso la función nRow. N es de number y row significa fila en inglés. nRow tabla me dice, bueno, hay 5 filas. Y del mismo modo, ncol tabla me da el número de columnas de la tabla. Nosotros podemos acceder a las diferentes columnas que tiene una tabla con el muy importante operador signo de pesos. Este operador signo de pesos es importantísimo. En R se usa muchísimo porque si yo tecleo tabla, signo de pesos, edad, yo lo que le estoy diciendo es, accede a la columna que se llama edad de la tabla que se llama tabla. O dicho de otro modo, agárrate la tabla tabla y de ahí dame la columna edad. Para eso sirve este símbolo, este signo de pesos. Y es lo que me da. Me da los elementos de esa columna, ¿no? 30, 25, 60, 45, 15. O yo le puedo decir, dame la columna que se llama nombre. Y es lo que me da. O yo le puedo decir, dame la columna que se llama género. Y es justamente lo que me da. Para eso sirve este símbolo de pesos aquí en R. Habíamos visto en el video pasado que nosotros podemos acceder a los diferentes elementos de un vector utilizando los paréntesis cuadrados. Por ejemplo, si yo tengo aquí el vector tabla edad, que es un vector, con paréntesis cuadrados, yo le puedo decir dame nada más el primer elemento, o dame nada más el segundo, o dame nada más el tercero, o dame nada más el cuarto, o dame nada más el quinto. Para eso sirven en R los paréntesis cuadrados. Del mismo modo, vamos a utilizar paréntesis cuadrados
para acceder a los diferentes elementos de una tabla. Pero recordemos que una tabla es un arreglo de 2 dimensiones. Entonces hay que decirle qué fila queremos y qué columna queremos. Por ejemplo, si yo pongo tabla y en medio de paréntesis cuadrados pongo 1,5, esto me va a dar el elemento que está en la fila 1 y en la columna 5. Siempre es primero fila y luego columna. Es como en álgebra lineal, cuando uno se refiere a los elementos de una matriz, el elemento A y J se refiere a la fila I y la columna J. Siempre es primero fila y luego columna, y pues aquí es igual. Entonces esto me va a dar el elemento de la fila 1 y la columna 5. Pero no tengo 5 columnas, por eso me dice que es un objeto tipo null. De la tercera columna, bueno, el elemento, lo podemos ver aquí, yo le dije fila 1, columna 3, fila 1, columna 3, es este de acá, femenino, y es lo que yo puedo ver acá. O yo puedo ver de la fila 2, el elemento 2, y es un 25. En efecto, vemos que si yo me voy a la fila 2, la columna 2 es edad, pues lo que está escrito ahí, en esa entrada de esta tabla, es un número y es un 25. ¿Qué más podemos hacer con los paréntesis cuadrados? Si yo quiero ver, por ejemplo, todos los elementos de una fila, por ejemplo, de la fila 1, yo podría decir, bueno, de la fila 1, dame todos los elementos. El 1, el 2 y el 3. Pero no es necesario que nosotros le digamos a R, dame todos los elementos de este modo. Si yo escribo 1, nada, este nada de aquí, no es un espacio, simplemente es nada, R lo va a interpretar como voy a dar todos los elementos de, en este caso, estas columnas, ¿no? Tabla 1, nada me va a dar todas las columnas de la fila 1. Tabla 2, nada me va a dar todas las columnas de la fila 2. Esto es, agárrate la fila 3 y nada significa todas las columnas. Toma la fila 4 y todas las columnas, eso significa nada. Toma la fila 5 y todas las columnas, eso significa nada. O podemos hacerlo al revés. Nada, 1 significa la columna 1 y todas las filas. Es lo que nos da aquí. La columna 1, que es justamente los nombres María, Juan, Guadalupe, José y Francisco. O bien, la columna 2 y todas las filas, eso es nada, 2. O bien, todas las filas de la columna 3, eso es nada, 3. Podemos usar también notación vectorial en R para decirle, por ejemplo, a ver, dame de la fila 1, dame las columnas 1,3, especificando las columnas que queremos ver a través de un vector. Por eso utilizamos aquí esta C minúscula. Y es lo que nos da. De la fila 1, únicamente la primera columna que contiene el nombre y la tercera que contiene el género. O a ver, por ejemplo, de las filas 2 y de la 4, dame las columnas 1 y 3. Entonces, toma nada más la fila 2 y la fila 4, donde está información de Juan y de José. Y de cada una de ellas no me da todas las columnas, sino solo las que yo le dije, ¿no? La primera que tiene el nombre y la tercera que tiene el género. En fin, así podemos acceder nosotros a los diferentes elementos de una tabla. En los siguientes videos vamos a ver a través de una biblioteca, luego discutimos qué es una biblioteca, cómo acceder también a elementos de una tabla a través de condiciones. Eso lo podemos hacer también desde ahorita, pero luego va a ser un poco redundante, entonces mejor para no confundir más. Y vamos a ver ahora cómo agregar una columna nueva a nuestra tabla. A lo mejor de repente nos llega un nuevo elemento de información que nosotros lo queremos agregar a esta tabla que nosotros ya tenemos.
Por ejemplo, nos llega esta información, estado civil. Voy a escribir aquí un vector, que sea un vector de factores. Y nos dice, por ejemplo, que María, su estado civil es soltero. Los escribo todos en masculino. El estado civil de Juan es casado. El estado civil de Guadalupe, qué sé yo, es casado. El de José es viudo. Y el de Francisco es divorciado. A ver si no me equivoqué. Ahí está. Tengo ahora este vector de factores que tiene el estado civil de cada una de estas personas. Y lo queremos agregar. Queremos que nuestra tabla, que se llama tabla, tenga una nueva columna con esta información. Para eso volvemos a utilizar el símbolo de pesos y escribimos estado-civil. Aquí le estoy diciendo, crea en la tabla una nueva columna que se llame estado civil. Por supuesto que este nombre es arbitrario. Operador de asignación y le decimos qué es lo que debe de ir en esa columna. Bueno, yo quiero que vaya este vector que se llama estado civil. Entonces, ¿cómo podemos leer esta instrucción? Agárrate la tabla, crea una nueva columna que se llame estado civil y ahí guarda la información que está en este vector que también se llama estado civil. Y al ver nosotros la tabla, podemos ver que en efecto hemos creado una nueva columna con información. Vamos a ver ahora cómo podemos nosotros guardar esta tabla en la computadora. Si yo aquí le doy aquí este tachecito para cerrar, me va a preguntar si yo quiero guardar la información de la sesión. Puede ser una buena idea que le diga que sí. Y pues esta tabla queda guardada en algún lado de la computadora, en la memoria donde tengamos instalado nosotros el programa R, ¿no? La única forma en que nosotros podemos acceder a esa tabla es que abramos R y le digamos, a ver, muéstrame la tabla, y ahí va a estar. Si nosotros le damos clic y que no se guarde la información, pues se borra y no se guardó nada, ¿no? A lo mejor nosotros queremos una tabla, guardarla en una carpeta, qué sé yo, de documentos o de no sé qué, donde nosotros sepamos que ahí está. Para eso vamos a utilizar la función que se llama write.csv, lo cual me lleva a un paréntesis sobre el formato .csv. Un documento tipo CSV, CSV significa comma separated values, es un documento, hagan de cuenta como de estos de Excel o de hoja de cálculo, nada más que todos los elementos de información que hay en este documento van separados por comas. Eso significa comma separated value y por eso se llama así. Por motivos de diseño, del lenguaje de programación o qué sé yo, este tipo de documentos son los que más se le facilitan leer, manipular, trabajar y escribir a R. Siempre que nosotros tengamos a la mano datos en formato CSV, eso es lo ideal. Si nosotros los vamos a trabajar utilizando R o de hecho varios programas o lenguajes de programación también para hacer análisis de datos o ciencia de datos o estadística en general. Es un formato que además se utiliza mucho. Ustedes buscan bases de datos de cualquier cosa, en internet o no en internet, y muchas las tienen en formato CSV. Y bueno, aquí esta función, write.csv, lo que va a hacer es una tabla de datos, la va a guardar en la computadora. Hay dos argumentos de entrada. Yo tengo que decirle cuál es la tabla que quiero guardar. En este caso la tabla es mi tabla esta que se llama tabla, coma, y yo pongo ojo, entre comillas, mucho ojo con el uso de comillas. La dirección, no sé cómo se llama, el directorio en la computadora donde yo lo quiero guardar. Aquí, bueno, cada quien tiene que buscar en su propia computadora dónde quiere guardar su documento. En este caso yo lo voy a guardar en D:// documentos, diagonal. Y hay que poner cómo queremos que se llame el documento. Vamos a ponerle tabla-de personas.csv. Aquí tengo abierto en este explorador esta carpeta.
data, diagonal, documentos. Vean cómo, bueno, aquí no hay en este momento documentos. Está vacía esta carpeta. Cuando yo le dé aquí Enter, pues escribe o guarda esta tabla de datos en esta carpeta y le pone justamente este nombre. Lo puedo ver acá. Vean cómo ahora está esta tabla de persona. Me faltó ahí una S. Y bueno, esta es una tabla que nosotros podemos abrir en estos programas, hojas de cálculo Excel o el equivalente de LibreOffice o las hojas de cálculo de Google o cualquiera de esas. Podemos nosotros abrir estos datos y trabajar con ellos también ahí si esa es la necesidad o es el gusto, ¿no? Lo voy a cerrar acá. Bueno, entonces ya vimos cómo guardar nosotros una tabla. Y ahora yo voy a utilizar una función nueva que se llama rm. Rm es por remove en inglés. Remove es como borrar o quitar. Borra la tabla. Eso hace la función rm. Entre paréntesis redondos, porque en R las funciones van entre paréntesis redondos. Vean cómo yo le pongo, a ver, muéstrame la tabla y me dice error, objeto tabla no encontrado. Pues no, porque lo acabo de borrar. Ahora yo quiero acceder a esta tabla desde esta carpeta. Es decir, abrir la tabla aquí en R. Para eso vamos a utilizar la función read.csv. O sea, leer el documento .csv. Y solamente tiene un argumento de entrada. A diferencia de write.csv que tiene 2, aquí solo hay uno. Aquí solo hay que poner dónde está y cuál es la tabla o el documento .csv que nosotros queremos abrir o leer. Aquí nada más lo copié y pegué, le puse sin querer 2 veces comillas. Vamos a leer antes de ejecutar esta función. Aquí le estoy diciendo crea un objeto que se llame tabla y que contenga la información de este documento en formato CSV, del documento que está en D diagonal documentos diagonal tabla de persona.csv. Le doy enter y eso es lo que hace. Aquí ya tengo nuevamente mi tabla. Bueno, aquí agrego una columna porque luego cuando las guarda suele hacer eso. Pero en fin, así es como nosotros podemos guardar y leer tablas y siempre es recomendable tenerlas en formato .csv. En el siguiente video vamos a platicar sobre qué son las bibliotecas en R y vamos a empezar a explorar una en particular, que se llama dplyr, un spoiler, para ir nosotros filtrando datos o hacerle de alguna manera preguntas a una tabla de datos. Pero por lo pronto quédense con esto. Las tablas, los objetos tipo DataFrame son importantes. Contienen información prácticamente de cualquier tipo y básicamente para muchas aplicaciones es con lo que uno trabaja todos los días con este lenguaje de programación R. Pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.